Hechos 11, del 19 al 30. Damos lectura en el nombre del Señor. Amén. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Gracias, Señor, por su palabra. Pueden sentarse, amados hermanos. Qué bueno es lo que nos habla en esta hora, lo que el Señor nos manifiesta, nos demuestra a través de su palabra. ¿Cuál será la iglesia ideal? ¿Cuál será la iglesia que realmente esté desarrollándose conforme al propósito de Dios? ¿Será la que canta más? ¿Será la que tiene más recursos? No sabemos. Pero aquí tenemos a una iglesia, la iglesia de Antioquía, Antioquía de Siria, que queda al norte de Palestina, más al norte. Esta iglesia, o a este lugar, confluyeron varios hermanos que habían estado huyendo de la persecución por lo que pasó con Esteban en Jerusalén. Ustedes, ¿cierto?, los que han leído la palabra de Dios o han escuchado de ella, recordarán el episodio tan triste, pero a la vez tan valeroso y tan notable de Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, ¿cierto?, muerto apedreado allí en las afueras de Jerusalén. Esto hizo que muchos cristianos, muchos creyentes se vayan de allí, porque comenzó la persecución a la iglesia. Y llegaron a Antioquía, y allí en Antioquía dice que predicaban solo a los judíos, pero luego comenzaron también a predicarle a los griegos, a los gentiles. Y se constituyó esta iglesia diversa, con diferentes hermanos, que no solamente eran judíos, sino que eran griegos, eran gentiles como nosotros, porque cuando la palabra de Dios habla de griegos, habla de los gentiles, todos los que no eran judíos. Ahora, amados hermanos, ¿qué es lo que tiene esta iglesia en particular y en especial que nos debe llevar a nosotros como iglesia ahora aquí, en este tiempo, a meditar y a querer un poco orientarnos o tener aquello que esta iglesia tenía? Esta iglesia era una iglesia preocupada por la predicación del Evangelio, por la ganancia de almas. También era una iglesia que estaba preocupada por la estabilidad espiritual de los creyentes. En tercer lugar, era una iglesia que estaba preocupada por la enseñanza. En cuarto lugar, era una iglesia que se preocupaba por lo social.
Y en quinto lugar, que no salió en este pasaje bíblico, pero que está en el capítulo 13, es una iglesia con visión misionera, que está preocupada de las misiones, de ganar almas más allá de su territorio. Amados hermanos, quisiéramos parecernos a la iglesia de Antioquía. Sí, es una iglesia que realmente nos da muchos ejemplos. Entonces, lo primero que vemos aquí es una iglesia preocupada por ganar almas. Lo que dice aquí, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Primero el pecado solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio de Jesús, del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Amados hermanos, la preocupación por la evangelización, a pesar de la persecución, a pesar de que estaban siendo atacados, estaban siendo amenazados, estaban siendo perseguidos, pero ellos querían seguir ganando almas para Cristo. En todo tiempo, en toda circunstancia, debemos preocuparnos por ganar almas para Cristo, porque siempre hay alguien que necesita la salvación, y muchos necesitan la salvación. Hermanos míos, yo creo que entre los familiares de ustedes hay gente que no se ha convertido todavía. Entre sus hijos quizás, a lo mejor el esposo, la esposa, todavía no ha tenido un encuentro con Cristo. Es necesario que hablemos entonces del Evangelio. Es necesario predicar el Evangelio. Siempre hay alguien que se atreve a ir más allá. Porque estaban como predicando solamente a los judíos, probablemente por miedo a la persecución. Pero alguien fueron, vinieron del mar de otros lados, de Cirene, de otras partes, y se atrevieron a predicarle a los otros que no eran judíos. Hermanos, la evangelización también demanda de una actitud de arrojo, de una actitud de atreverse a hacer las cosas. Porque muchas veces nos volvemos cómodos y queremos nosotros, ¿qué nos hacer? Entre nosotros pasarlo bien, cantar al Señor, disfrutar del Evangelio, todo eso bonito, está muy bien. Pero no nos atrevemos y no queremos pagar el precio, quizás lo que significa llevar el Evangelio a otras personas. El pastor predica, el pastor enseña a la iglesia, pero la iglesia es la que tiene que ganar almas. Las ovejas tienen que reproducirse. Amén. Hay que ganar almas para Cristo. Hay que darse un tiempo para esto. Y hay que hablar, como decía la hermana Eva. Hay gente que ya se le está hablando del Evangelio. Eso hay que seguirlo. Y sea el ejemplo de todos nosotros, de hablar de Cristo, de hablar del Evangelio. A todo aquel que necesita. ¿Y quién no necesita de Cristo? ¿Quién no necesita la salvación? Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso es necesario predicar. Y predicar no por tener más gente, sino predicar porque hay gente que se está perdiendo. El que no cree, el que no hace la voluntad de Dios, va a la condenación. Jesús lo dijo: el que no creyere será condenado. Aquellas hermanos antiguos, siempre recuerdo, en mi casa conversábamos, mi madre con otras hermanas conversaban y se acordaban de que alguien falleció, y a veces lo que más lamentaban es que se fue sin salvación. Esto lo tenían muy marcado en sus corazones. Hermanos amados, hermanas amadas, ¿cuánta gente se está perdiendo? ¿Cuánta gente se está yendo de esta vida sin salvación? Y nosotros tenemos la calidad, tenemos el mensaje, tenemos el mandato, además, de predicar el Evangelio. Y a veces no lo hacemos, a veces callamos. Pero el Señor nos manda como iglesia, y un día nos va a tomar en cuenta y nos va a tomar cuenta más bien. Si hemos hablado o no hemos hablado.
un día a la vida eterna que con Cristo Jesús y no se pierdan en el infierno, porque esa es la verdad. La mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor estaba con ellos, con esta iglesia. Dios siempre va a estar con aquellos que predican el Evangelio. Dios siempre va a estar con aquellos que van a hablarle a otros. Nunca el Señor te va a dejar solo. Cuando hablas el Evangelio a otros, nunca vas a estar solo. Tienes que pensar que alguien te está usando, que alguien te está apoyando, que alguien está moviendo tus labios, colocando palabras en tu boca, guiándote. Y ese es el Señor. La mano del Señor va a estar con aquellos que hablan del Evangelio, con aquellos que se mueven por ganar almas. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Proponte ganar almas para ti. Este año, ¿cuántas almas quisieras ganar para el Señor tú? No la iglesia. La iglesia tiene que predicar, dice, pero tú eres parte de la iglesia. Tú eres parte de la iglesia. Proponte ganar siquiera un alma para Cristo. Imagínense si todos estamos aquí ganáramos un alma para Cristo. Esta iglesia que sería doble. ¿Se dan cuenta? Pero tiene que despertarse eso. Y esto no lo despierta el pastor. Esto no lo despierta humanamente alguien. Esto es obra de Dios. Dios tiene que poner en tu corazón esa carga por los que se pierden, para que realmente le hables del Evangelio. Pueden ser tus amigos, compañeros de trabajo, no sé, pero alguien que a lo mejor tú dices, esta persona quizás vive una vida terrenal, llena de actividades, de propósitos y planes terrenales, pero está perdiéndose. Entonces allí donde el Señor necesita un valiente, a una valiente, porque la Biblia dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Y qué significa arrebatar el reino de los cielos? Significa que arrebatamos almas al diablo para el reino de Cristo. Eso hacen los valientes. Dios ponga valentía. Y si sufres por predicar el Evangelio, dale gloria al Señor. Si alguien te ofende por predicar el Evangelio, dale gloria a Dios. Porque otros pasaron más dolores y tristezas por causa del Evangelio. Para que tú hoy día estés aquí sentado escuchando la palabra del Señor, otros dieron su vida por esto. Amén. Había también una preocupación por la estabilidad del creyente. No solamente de ganar almas, sino también que se establezcan, que se firmen. Porque a veces en una campaña se entregan 10, 20, puede ser. ¿Cuántos quedan en la iglesia? Así como dice alguien, hay una puerta donde entran a la iglesia de Cristo, hay otra puerta donde se van. Pasa eso. La gente no se estabiliza. Muchas veces la gente no se afirma. Y lo vemos nosotros a diario, lo vemos nuestros hermanos. Hermanos que se comienzan a quedar en sus casas. Hermanos que comienzan a debilitarse espiritualmente. Hermanos que dejan de sentir o dejan de vivir ese compromiso con Dios. Hermanos, aquí cobra un rol importante Bernabé. Bernabé era un hombre de Dios que fue enviado a Antioquía desde Jerusalén. Dice, cuando llegó, vio la gracia de Dios. Se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Este hombre era bueno, dice, era un buen hombre y lleno del Espíritu Santo y fe. Necesitamos hombres como Bernabé, mujeres como Bernabé, que sean buenos, no porque sean buenas personas, no, porque a veces decimos una buena persona, no, que sean buenos en el sentido de la bondad de Dios, que reflejen el amor de Dios, llenos del Espíritu Santo, aleluya, que falta eso en nuestras vidas, y de fe. Estos hombres son clave para ayudar a otras personas, estas mujeres son clave para ayudar a la estabilidad, a la firmeza de los nuevos que van llegando al Evangelio. Hermanos amados, necesitamos eso.
gente que se preocupe por el que va llegando. No es bueno ser indiferentes. Si alguien se queda, si alguien se pierde, si alguien deja de venir, bueno, algo le habrá pasado, no sé, que no importa, dejémoslo ahí, a lo mejor ya no le interesa. No, tenemos que inquietarnos, preocuparnos, porque cuánto cuesta ganar un alma para Cristo y que después nuevamente se vuelva atrás. Hermanos amados, tenemos que preocuparnos de que, como decía aquí la palabra de Dios, dice que Bernabé se regocijó en ver a los hermanos y procuró de que con corazón dispuesto permanezcan fieles al Señor. Hermanos, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que una persona permanezca fiel al Señor? ¿Saben qué es lo que hace eso? Es la fe. La gente que aprende a vivir por fe es gente que le da lo mismo las circunstancias, que le da lo mismo el clima, haya calor, haya frío, le da lo mismo. La gente que aprende a vivir por fe le da lo mismo el número. Gente que permanece porque anda por fe, no por la vista. Porque no anda buscando, ¿cierto?, una cosa llamativa que le podamos hacer acá, ¿cierto?, como a veces ocurre. No, la gente que anda por fe cree en el Señor. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros aquí no vemos al Señor, pero creemos que Él es real y que es galardonador de los que le buscan. Aprendamos a vivir por fe, porque las emociones pasan. Yo me emociono cuando predico a veces, y a veces me emociono cuando hablo al Señor, y me da un gozo que a veces me cuesta controlar las lágrimas, pero sé que eso va a ser por un tiempo. Quizás me estoy en el culto, después que salgo del culto, algo ya no ocurre. No es emoción, es fe. No es emoción lo que necesita el creyente, es fe. Aprender a caminar con fe. Eso da estabilidad. Eso hace que la gente llegue a la casa de Dios. Haya mucho, haya poco. Es gente que adora a Dios y que no necesita una motivación para alabar a Dios. Que no necesita que le digan, no, levanta las manos, canta, grita. No necesita eso. Es gente que lo hace porque cree que está adorando a un Dios vivo, a un Dios que le escucha su adoración, a un Dios que recibe su alabanza, un Dios que está en medio de nosotros. Eso es fe. Fe en ese Dios que es fiel a su palabra. Amén. Gloria a Dios. Estaba preocupado Bernabé para que estos hermanos sean estables, sean firmes, sean sólidos. Amados hermanos, muchas veces se me va el sueño en la noche pensando en mis hermanos. Y yo digo, aquellos nuevos que están llegando, ¿qué pasará con esos hermanos que no están llegando a la casa de Dios? ¿Tendrán algún problema? ¿Habrá alguna hermana que se ha preocupado de la iglesia? De verlo, de orar por él, de preguntarle, de motivarle, de incentivarle. Es nuestra preocupación. Porque la idea es que no solamente lleguen, sino que permanezcan en el Evangelio hasta el final. La meta es llegar hasta el final. La meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo, Jesús, Señor bueno. Hermanos, usted no fue llamado para servir al Señor 1, 2, 3 meses, un año. Usted fue llamado para servir al Señor hasta el último suspiro de su vida. Hasta ahí. Gloria a Dios. Estaba preocupado esta iglesia también por la estabilidad. Es necesario tener cristianos estables, firmes, sólidos en la fe, que no nos mueva un problema, que no nos mueva un menosprecio, que no nos mueva, ¿cierto?, que lo tomen en cuenta o no lo tomen en cuenta. Cristiano estable, que no nos mueva nada, ninguna cosa, ni una dificultad, nada nos mueve, porque están parados, firmes, estables en la roca que es Cristo Jesús. Y dicen como Pablo, yo sé en quién he creído
la enseñanza. Bernabé era un hombre, porque se ve un hombre muy motivador, probablemente un gran predicador, un gran exhortador, que alentaba a la iglesia con palabras llenas de gracia al Señor. Pero él se daba cuenta que hacía falta enseñanza. Y es por eso que él hizo algo. Miren, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, había también una importancia central por la enseñanza de la palabra de Dios. Es importante que los cristianos, los creyentes, aprendan lo que es la sana doctrina. Aprendan lo que es la palabra de Dios. Pablo decía, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, les come el oído para oír. Algunos les come el oído, les pica el oído para oír. Y allí vienen los falsos maestros que apartan el oído de la verdad y lo llevan a las fábulas. Eso ocurre. Muchos maestros se han levantado. Se han levantado muchos maestros en ese tiempo. Se levantaban maestros que enseñaban un evangelio basado en tradiciones, un evangelio basado en las ideas de ese entonces. Hoy en día igual. Hay mucha gente hablando por todos lados. Y saben ustedes, una de las cosas que yo he observado es todos estos movimientos que se levantan en el ambiente evangélico y son llamativos para atraer a la gente, que les hablan algunos de mucha prosperidad y la gente va porque dice, si doy 20, el Señor me va a dar 40. Una cosa así es lo que se enseña. Otros arman un movimiento muy llamativo, especialmente para los jóvenes, porque a estos movimientos que le llaman ministerio, con lo cual es un error, porque la iglesia no es un ministerio, la iglesia es iglesia. Ministerios son los dones ministeriales. Y estos ministerios se preocupan por los jóvenes. Ojalá sean jóvenes universitarios que tengan profesión. Se preocupan por los matrimonios jóvenes, que tengan ingresos, sobre todo. Allí no caben los enfermos mucho, no se da mucha importancia a los enfermos, a los ancianitos, no se da mucha importancia, eso queda en las iglesias como esta. Ellos quieren gente, como se dice, humanamente lo que es florinata. Y hay a veces enseñanzas que van torciendo el evangelio, van torciendo la enseñanza sana del evangelio. Hermanos, necesitamos que la iglesia aprenda la doctrina. Aprenda lo que significa el ser de Dios. ¿Qué es para usted el ser de Dios? ¿Qué cree acerca de Dios? Hay mucha gente que habla de Diosito. O mezclan todo lo mezclan, pero Dios es uno solo. Amén. Y Dios es un Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La salvación es por gracia y por fe. Hay una sola doctrina, que es la palabra de Dios. Una sola palabra, que es la palabra de Dios. Hermanos amados, la iglesia necesita aprender doctrina. Aprender doctrina, la doctrina de la santidad, la doctrina de la obediencia, la doctrina de la correcta forma de vida cristiana. Tiene que aprender eso, porque si no la iglesia se mueve en tradiciones, en costumbres, y que hay que hacer esto otro, como antes hacía, porque antes hacían estas cosas. No, las cosas no se deben hacer porque funcionan. Las cosas se deben hacer porque son bíblicas, porque están en la palabra, no porque resultan. Alguien dijo así. No, algunos dicen, hay que hacer esto resultó en tal iglesia. Bueno, hágalo, si está en la palabra, hágalo. Si es conforme a la palabra, si tiene propósitos conforme a la palabra, hágalo.
pero no porque funcione. Amados hermanos, y aquí aparece un hombre llamado Saulo. Porque Bernabé, como decía, era un hombre quizás que explicaba, que motivaba a la gente, pero faltaba un maestro. Y entonces Bernabé tuvo un ojo clínico, como se dice, y se acordó de Saulo. Porque Saulo quizás no llevaba mucho tiempo del Evangelio, pero era un hombre preparado. Porque Saulo fue instruido a los pies de Gamaliel, del sabio Gamaliel. Saulo era un hombre que conocía la Escritura, que conocía mucho la Escritura, sabía todo lo que era el Antiguo Testamento, lo conocía. Pero ahora lo conocía desde el punto de vista del Evangelio. Y por lo tanto era la pieza clave para enseñar a la iglesia. Y va a buscar a Saulo, y estuvo, dice, un año enseñando la doctrina. Oye, qué buen maestro vieron los hermanos de Antioquía a Saulo. ¡Qué buen maestro! Ustedes han leído las epístolas de Pablo. Tremendas enseñanzas. Tremendas enseñanzas. Qué bueno es Dios permita que también tengamos aquí, y sin duda que los hay, hombres como Saulo quizás, aunque le alcancemos a llegar a los puros zapatos a Saulo, pero que podamos tener ese anhelo de enseñar la palabra, la forma correcta del Evangelio, amados hermanos. La iglesia debe ser instruida, debe aprender, debe conocer la palabra de Dios. Y lo otro que aquí vemos en esta iglesia, hay una preocupación social. Porque hubo un profeta, Agabo, que llegó a la iglesia de Antioquía. También había un profeta. Y este profeta dijo, viene un hambre grande a la región. Dios le mostró, el Espíritu Santo le mostró eso. Y entonces la iglesia se preocupó. Y dice, y efectivamente hubo hambre en los tiempos de Claudio, ¿cierto? Un emperador, Claudio César. Entonces, ¿qué hicieron? Se preocuparon de la iglesia de Judea, de Jerusalén, donde allí se produjo el hambre más grande, la necesidad más grande. Y juntaron seguramente especies, comidas, y llevaron para allá ropas, no sé, todo lo que pudieron llevar, enviaron a través de Bernabé y Saulo a Jerusalén, a los ancianos. Esto que era necesario en la iglesia de Jerusalén. Hermanos, siempre hay necesidad. Siempre hay necesidad. Y siempre la iglesia, lo bueno que en la iglesia aquí hacemos esto, traemos algo para ayudar a otros, para compartirlo con otros. Porque aunque tú des 1 kilo de azúcar, que a lo mejor te hace falta a ti, a usted le hace falta ese kilo de azúcar, no lo da porque está de más. Lo da porque usted piensa en otro. El Señor también multiplica. El Señor también multiplica. Esta iglesia daba a otros donde había necesidad, mayormente a los de la familia de la fe, porque así era la cosa. Principalmente preocupémonos de los hermanos de la iglesia que están pasando algún problema, alguna necesidad. O quizás alguno, ¿cierto?, está viviendo quizás no tanta necesidad, pero sí un gesto de amor. Es muy bueno hacerlo. Porque, amados hermanos, qué lindo es. De repente alguien, yo recuerdo años atrás, unos hermanos decían, si uno siente algo, hay que darlo. Y un hermano tenía una parca bonita y se la dio a otro. Yo recuerdo, una vez estuve predicando en Matamanco, era un muchacho, 17, 18 años, tendría por ahí, predicaba el Evangelio, justo me tocó predicar un día domingo. Y había un misionero argentino. Al otro día, el misionero, porque yo me lo pasaba en la iglesia, fue la iglesia claro, el misionero me tenía un regalo, una camisa y un pantalón bonito. Me lo regaló, me dijo, para ti, hermano, para que sigas predicando el Evangelio. Porque es lindo eso. Eso me alentó y lindo, me quedó muy linda la camisa, el pantalón, y tenía una ropa para predicar el Evangelio. ¿Qué es lindo eso? ¿Por qué no practicarlo? ¿Por qué no compartirlo? ¿Por qué no de repente, hermano, a lo mejor? Pero que el Señor le ponga en su corazón. Que el Señor le ponga en su corazón eso. Es muy bueno eso. Hay hermanos que han regalado camisas a otros, que le han regalado zapatos, en fin, o que le dan algo que necesitan. Hermanos,
siempre Dios nos va a dar la bendición de ayudar a otros donde hay necesidad. Pero ¿saben ustedes? Hoy en día quizás no es tanto la necesidad material que hay. Lo que hay son necesidades espirituales que nosotros a lo mejor no nos damos cuenta. Pero hay gente que está pasando por procesos difíciles en su vida, en estados depresivos, en angustias, en dolores, pasando por problemas diversos. ¿Por qué a lo mejor no preocuparse de ellos? Quizás no necesita ropa, quizás no necesita comida, pero sí necesita un abrazo. Sí necesita que usted vaya y ore por él y por ella, que lo escuche, que la escuche y que le hable del Dios maravilloso que tenemos. Siempre hay alguien que necesita de nosotros en este tiempo. Y saben ustedes, hemos dicho que hay 5 preocupaciones en esta iglesia. 1, la predicación del Evangelio. 2, la estabilidad de los creyentes. En tercer lugar, la enseñanza. En cuarto lugar, la acción social. Y en quinto lugar aparece aquí algo que está en el capítulo 13, que es la labor misionera. En el capítulo 13, si usted sigue conmigo, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, estamos hablando de la iglesia de Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, también a profesar como maestro. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los dispusieron. Y a partir de ese momento comienza esta gran misión del apóstol Pablo. Este primer viaje misionero, donde comienza a viajar, a pagar quizás un precio, a sufrir por la causa del Señor, pero llevando el Evangelio a diferentes lugares, a diferentes ciudades del imperio, ¿cierto? Llevando el Evangelio, la palabra de Dios, a Cesarea, a Cencrea, ¿cierto? A Creta, a Filipos, en fin, a diferentes lugares, a Éfeso, llevando el Evangelio a todas partes, constituyendo iglesia, plantando iglesia. Esta es la obra misionera que realizó el apóstol Pablo. Y ya llegó a decir: todo he llenado con el Evangelio, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios en mí. Hermanos amados, la iglesia del Señor Apostólica ha tenido grandes misioneros. Hoy tiene misioneros que están en otros países predicando el Evangelio, llevando la palabra de Dios. Hay que orar por ellos y apoyarlos de una u otra manera, también aportando para que ellos puedan ser sostenidos de esta tarea. Hay misioneros predicando en Nigeria, ¿cierto? En Marruecos, en otros lugares del planeta, llevando el Evangelio donde hay necesidad. Pero también, si nosotros miramos la historia de la denominación, han habido grandes hombres que han plantado iglesia. ¿Cómo pasar de largo, ¿cierto?, lo que fue la vida ministerial y misionera del pastor Eudoxio Montesino? Él llevó el Evangelio a muchos lados, y donde había una necesidad, iba con el Evangelio, y se formaba una iglesia en diferentes lugares. Acá, sobre todo en esta región, hay partes donde muchos dicen: yo fui bautizado por el pastor Eudoxio en su tiempo, personas de edad, en Chifca, en San Pablo, en diferentes lugares. Él llevó el Evangelio a varias partes, y así se comenzó a formar la iglesia. Esta iglesia también fue visitada por el pastor Eudoxio cuando comenzó a funcionar, con pocos hermanos. Cuando hemos leído la historia, la reseña histórica de la iglesia de Payaco, aparecen hermanos que fundaron la iglesia. Pero así como esta iglesia, se fundaron otras congregaciones. Hermanos, ¿saben que esto se lo cuento a ustedes? Mi anhelo, mi deseo es que nuestra denominación crezca, siga creciendo. No nos conformemos como estamos. Hermanos, hay lugares, hay pueblos, hay ciudades, hay regiones donde no estamos presentes. Y las otras iglesias hermanas, qué bueno que están presentes ellos allá. Hablo de las otras iglesias del Señor que nacieron del mismo tronco que fundó, ¿cierto?, el pastor
Y nosotros necesitamos gente que se atreva también. No solamente a predicar aquí en Payaco, sino, como lo hicieron un tiempo los hermanos que iban a Santa Rosa, los varoniles. ¿Por qué no mirar para el norte? Allí tenemos, ¿cierto?, al pueblo, a la comuna, ¿cierto?, que está aquí al norte de los lagos. Tiempo atrás un pastor me dijo, hay un hermano ahí en los lagos. Yo dije, ojalá pueda encontrar con un hermano, no puedo encontrar ninguno acá que pudiera ir a predicar con ustedes. Hermanos, porque así se abre la obra de Dios. No comienza con un templo como este, ni con una cantidad de miembros como esta. Comienza en una casa, donde se abre la posibilidad de predicar el Evangelio. Primero con esa familia, después vienen los invitados, invitan a algún amigo, algún pariente, alguien que necesita, lo invitan y comienza a formarse la obra. Así ha sido siempre. Así ha sido siempre. Pablo le habla a Filemón y le dice, la iglesia que está en tu casa. Filemón tenía en su casa la iglesia. Gloria a Dios. Porque los templos vinieron después. ¿Qué pasaría si no tuviéramos templo? Nos reuniríamos en las casas. Ahí en la Barranca los hermanos tuvieron como 2 años reunidos en las casas hasta que tuvieron su templo. En el tiempo de pandemia no se podía ir al templo, pero los hermanos hacían culto en sus casas. Por Zoom también hacían culto. No es solamente esto, amados hermanos, es el corazón. El corazón dispuesto. ¿Por qué no soñar? ¿Por qué no soñar en la presencia del Señor, habiendo obras a nuestro alrededor? ¿Por qué no soñar con misioneros que se levanten de esta iglesia, que lleven el Evangelio aquí, a lo mejor, como decíamos, en los lagos, en Lanco, donde no tenemos iglesia, en Magi no tenemos iglesia? ¿Por qué no, amados hermanos? ¿Por qué el Señor no podría despertar ese anhelo, ese deseo? ¿Y por qué alguien no podía pagar el precio e ir a llevar el Evangelio a ese lugar donde falta? Desafío a la iglesia de esta hora, para que oremos, para que clamemos y para que alguien sea despertado en su espíritu, en su alma, para llevar el Evangelio. Pero tiene que también prepararse un poco para que lleve la verdad. Y tiene que también saber que hay que pagar un precio. A veces pasará frío, a veces pasará hambre, menos precios. Pero Dios, la mano de Dios está con aquellos que están dispuestos a ir. ¿Saben ustedes cuál era la base de esta iglesia? De esta iglesia de Antioquía. ¿Saben cuál era? Era la dirección del Espíritu. Si usted se fija, Bernabé, un hombre lleno del Espíritu. En el capítulo 13 leemos que el Espíritu Santo dijo, apartadme. Era una iglesia guiada por el Espíritu. Amados hermanos, que el Señor nos ayude. Necesitamos ser sensibles a la voz del Espíritu. Necesitamos que el Señor nos mueva nuestro corazón. Que sea el Espíritu de Dios que nos mueva. Necesitamos gente despierta espiritualmente. Necesitamos gente que se mueva por la dirección del Espíritu. Que se mueva impulsado por el Espíritu. Que se mueva motivado por el Espíritu. Esa gente es gente sensible. Es gente que llora por el perdido. Es gente que sufre por la causa de Cristo. Es gente que se mueve por fe. Es gente que se mueve también, amados hermanos, con esfuerzos para llevar el Evangelio a otros. Alguien dirá, pastor, yo ya llevo tantos años en el Evangelio. Eso también para los jóvenes. Pero ¿quién dijo que Dios hace acepción de personas? ¿Quién dijo que Dios no puede levantar a un hombre o a una mujer de edad avanzada para llevar el Evangelio a otro? ¿En qué Dios hemos creído? ¿En qué Dios hemos confiado? Este es un Dios grande. No depende de mis fuerzas, no depende de nuestras capacidades.
capacidades, no depende de nuestros recursos, no depende de nuestro conocimiento, no depende de cuánto tengamos, de cuánto alcancemos humanamente. Depende de la gracia de Dios, depende de la unción del Espíritu, depende de cómo nos dejemos guiar y fortalecer en su presencia. ¿Cuántos desean que el Señor se glorifique? Oh, cuánto deseamos ser como la iglesia de Antioquía, una iglesia predicadora, una iglesia de enseñanza, una iglesia estable, una iglesia, amados hermanos, que anhelaba alcanzar a otros para Cristo. Pónganse en pie de gracias, Señor. Señor, te adoramos y te bendecimos tu nombre. Te damos gracias en esta mañana calurosa, Señor, donde han llegado tus hijos, tu pueblo, a escuchar tu palabra, a adorar tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te damos gracias por tu palabra. Sabemos, Señor amado, que las necesidades que había en los tiempos de la iglesia de Antioquía son las mismas que hay ahora. Hay gente necesitada. Fortalece nuestros corazones. Llénanos con tu presencia. Muévenos con tu Espíritu, Señor. Que no nos muevan las circunstancias. Que no nos muevan solamente las emociones. Que no nos muevan, Señor, las cosas que vemos, sino las que no vemos nos muevan a caminar por fe. Ayúdanos, Señor, a caminar por fe. Gracias, Señor. Te ruego que esta iglesia sea una iglesia de fe. Una iglesia que camine y avance por fe. Una iglesia que no se mueva, Señor amado, solo porque el culto estuvo alegre o quizás estuvo más pausado, sino ser una iglesia de fe. Una iglesia de fe, Señor. Necesitamos gente de fe. Aleluya, glorifícate, Señor. Gracias por tu presencia. Solamente se ha necesitado una oración por su vida. Pase acá adelante rápidamente.